Shinto, el mito japonés. Continuación, el ritual de Izanagi se enmarca dentro de una de las tradiciones más populares en la historia del Shinto en Japón y llegó a poseer carácter estatal a partir de la ceremonia de la Gran Purificación, creada por el emperador Tenmu, en la misma época en que se comenzó la recopilación de las historias de Kojiki. El agua, como uno de los elementos de purificación del Shinto, además del fuego, la sal, la arena y el sake, se utiliza aún en nuestros días para limpiar las impurezas del cuerpo antes de emprender cualquier empresa o antes de entrar en un santuario, como demuestra la gran popularidad que sigue teniendo el rito Kiyomizu. El contacto con el agua, ya sea en la inmersión en el mar o en un río o bien bajo una cascada, simboliza desde antiguo tanto la limpieza de una mácula misogi como la satisfacción de una deuda, o más bien de una culpa por un daño ocasionado a una comunidad o persona harae. De esta manera, Izanagi cumple con el rito, estableciendo así el primer ejemplo para alejar la mácula ocasionada por el contacto con la muerte y para regresar en toda su pureza al reino luminoso. Los tres niños augustos. Los tres últimos dioses que surgen de la purificación son los que, una vez terminada la labor divina de Izanagi, reinarán en el mundo por encargo de su padre Amaterasu y Tsukuyomi. Nacen de los ojos de Izanagi y por tanto les corresponden la luz del sol y de la luna respectivamente, es decir, la alta planicie del cielo y el reino de la noche. Susa no Wo, cuyo primer nombre hace referencia a su valentía y velocidad, nace de la nariz del dios y por ello está ligado a la respiración y a la vida. A él le corresponde la planicie de los mares, pero en lugar de reinar no hace más que llorar y llorar hasta que su barba alcanzó 8 palmos de largo y su llanto seca los mares y los ríos, transforma las verdes montañas en árido desierto y atrae todo tipo de males y de dioses malignos. Izanagi pregunta entonces a su hijo por qué llora en lugar de reinar, y Susa no Hou responde que desea ir al país de la madre, al país firme de las raíces. Su respuesta provoca la ira de su padre, que lo destierra mediante la expulsión divina. 2 de los 3 niños augustos, cuya faceta infantil no obstante no se refleja en el mito, llegarán a transformarse en los dioses más populares del imaginario sintoísta de toda la historia de Japón. Se trata de la diosa del sol Amaterasu y de su hermano pequeño Susa no Wo. Ambos dioses pertenecen en la realidad a 2 tradiciones míticas distintas, pues mientras Susa no Wo inaugura el ciclo del Izumo, posiblemente anterior, su hermana inaugura el ciclo del Yamato. Cabe recordar que Yamato e Izumo fueron las 2 grandes fuerzas en conflicto que se enfrentaron por el poder del país antes del establecimiento de la única casa imperial nipona que reina hasta el día de hoy, los descendientes de Yamato. Sin embargo, la incorporación de ambas líneas
en el relato mítico da cuenta de la enorme popularidad que en tiempos de Yeda Noare poseía la historia de los vencidos, los Izumo, de los que la familia imperial también se siente heredera, en una muestra sorprendente de asimilación pacífica del imaginario japonés primitivo. Cuando ya han nacido los 3 niños augustos, Izanagi regala a su hija un collar de joyas que utiliza como sonajero. La joya, collar, es junto al espejo y la espada uno de los 3 emblemas del trono japonés cuyo origen se remota al mito e individualiza y destaca a Amaterasu entre sus hermanos para proclamarla como la gran diosa de Yamato, según se verá más adelante. Susanoo, en cambio, es el hijo conflictivo, el que estaba destinado a ser dios de la vida y que, sin embargo, con su llanto trae la muerte al consumir todo el agua del mar que está bajo su dominio, de los ríos y los árboles de la montaña. Es decir, que en su nacimiento Susanoo no solo no cumple la misión que le ha sido encomendada y que es su destino, sino que además expresa su deseo de ir al país de su madre. Este pasaje es uno de los más dificultosos del Kojiki, pues, como se recordará, ninguno de los 2 niños augustos es hijo de Izanami, según esta versión del mito. Sí lo son, en cambio, según el texto principal de Nihon Shoki, por lo que cabe pensar aquí en una confusión al momento de escribir el texto y adaptar las distintas versiones de la historia oral. Sea como sea, las palabras de Izanagi en este pasaje son elocuentes y de ellas parece desprenderse la idea del Dios que se contempla a sí mismo como único creador de lo existente. Ya he engendrado a un hijo tras otro, pero al final de mi engendrar he conseguido a 3 niños augustos. El otro aspecto conflictivo en este fragmento se relaciona también con Izanami, pues el nuevo Dios dice querer ir al país de su madre, al que sin embargo llama Ne no Kuni, es decir, el país de las raíces, y no Yomi no Kuni, que es en realidad el país de las tinieblas, gobernado por Izanami. Como afirma Nelly Naumann, pese a que Ne no Kuni pueda ser considerado también como un país, otro de los muertos, la vida nueva brota, sin embargo, de las raíces. Tal idea no puede relacionarse con el país de las tinieblas. Una explicación posible de las palabras de Susanoo puede ser que el Dios se esté refiriendo no al país en el que actualmente reina Izanami, Yomi no Kuni, sino al lugar en el que Izanagi enterró a su esposa muerta, Izumo, dentro del cual podría encontrarse en última instancia también Yomi no Kuni. Izumo es, como se verá, el territorio de Susanoo, y por tanto resulta verosímil que el Dios manifieste en este primer momento su deseo de partir hacia el territorio que el mito le ha asignado. Susanoo. El hijo rebelde acata el castigo de la expulsión impuesto por su padre, pero antes decide subir al Takamagahara a despedirse de su hermana. La tierra se mueve y tiembla con los pasos de Susanoo y Amaterasu.
aterrorizada, espera su llegada, ataviada como un guerrero, los cabellos sueltos y cogidos a cada lado en sendos moños, cintas alrededor de los brazos y en su corona un carcaj a la espalda y otro al costado, un cojín en el brazo como escudo y el arco en la mano. Anduvo pesadamente hundiéndose hasta los muslos. Apartó con los pies como si fuera nieve blanda. Pisó con pasos estruendosos y viriles y preguntó mientras lo esperaba: ¿por qué subes? Susa no tarda un momento en convencer a su hermana de que su intención no es quitarle su reino, sino despedirse de ella antes de marchar a Ne no Kuni. Y lo logra solo cuando le propone hacer un ukehi, conjuro, para engendrar hijos. Separados por el celestial río Yasu, Amaterasu pide la espada de 10 palmos de su hermano, la rompe en tres pedazos, la enjuaga en la fuente celestial, la hace sonar, la mastica y finalmente la sopla hacia afuera. Nacen entonces Takiri Bime no Mikoto, Ichikichima no Mikoto, Takitsu Hime no Mikoto. Susa no pide la cinta de joyas que su hermana lleva atada al moño izquierdo y hace el mismo ritual con ellas. Del bajo de sus respiraciones nace Masakatsu Akatsu Kachihayaji Ame no Ochimomimi no Mikoto. Luego pide la cinta de joyas de su moño derecho y nace Ame no Hoji no Mikoto. De las joyas de su corona de sarmientos nace Ama su Hikone no Mikoto. De las joyas de su mano izquierda Ikutsu Hikone no Mikoto. Y de las joyas de su mano derecha Kumanoku Sui no Mikoto. Amaterasu reparte entonces a los hijos recién nacidos de la saliva, agua divina y del bajo aliento divino de los hermanos. Las 3 primeras niñas corresponden a Suna no pues provienen de su espada, mientras que los 5 niños son de la diosa, por haber sido creados a partir de sus joyas. Estas delicadas niñas divinas son la señal acordada del ukehi, es decir, son la respuesta positiva que prueba la inocencia de las intenciones de Susa no y como se indica en el texto, son las 3 grandes divinidades adoradas por los príncipes de Munakata, una de cuyas líneas está emparentada con el emperador Tenmu de Ochihomimi. En cambio, surgirá más adelante el nieto del cielo que funda el poder imperial en Japón, el emperador Himmu. En este pasaje se puede ver claramente cómo, pese a corresponder claramente a los mitos de la línea de Izumu, es decir, de los vencidos, Susa no es parte activa en la creación, pues son su saliva y su aliento los que dan vida a las joyas de Amaterasu, de las que nacerá el antecesor de la familia imperial. Después de probar su inocencia, Susa no rompe los diques de los arrozales de Amaterasu, tapa las zanjas y esparce sus excrementos por la sala de la gran degustación del arroz nuevo. La diosa no solo perdona estas travesuras de su hermano en su reino, sino que además intenta justificarlas, lo que le da pie a Susa no a hacer cosas aún peores, como arrancar la piel,
en dirección contraria a un caballo divino y arrojarlo a la sagrada sala del tejido. El terrible espectáculo asusta a la tejedora celestial que se clava la lanzadera en los genitales y muere, y también a Amaterasu, que abre la puerta de la celestial casa de las rocas y se encierra en su interior. Según otra variante de esta historia, en Nikonchoki, Susa no Juo comete todo tipo de tropelías en los campos de arroz de su hermana. Amaterasu, en tanto diosa solar, está directamente relacionada con el cultivo de arroz que proviene en el mito, como se ha visto, de la diosa de la alimentación, Ohoyetsu, y originalmente de la introducción del cultivo de arrozales y sus correspondientes festivales de la cosecha del período Yayoi. La ceremonia de ofrenda del arroz, al igual que el rito de la purificación por agua antes mencionado, tiene una explicación en esta parte del mito y también obtuvo carácter de ceremonia oficial en tiempos del emperador Tenmu. Una tercera ceremonia con idénticas características aparece en este momento. Se trata de la fiesta de la vestimenta divina, que se celebra en conmemoración de la labor de esta primera mujer, doncella solar, que teje el manto luminoso de Amaterasu. El mitema es común en los imaginarios de numerosos sistemas mitológicos asiáticos, entre ellos el chino o el coreano, donde se pueden encontrar referencias precisas a las vestimentas luminosas que se relacionan tanto con los dioses lunares como con los solares y sus respectivos rayos de luz. Al arrojar el caballo o la piel del caballo por el tejado de la sacra sala del tejido, como se desprende de las trágicas consecuencias que tiene esta acción, Suna no Wo lleva al límite su labor destructora, pues Amaterasu, el sol, retira su luz no solo del país central de la planicie de juncos, a Ichara o plano humano, sino también del Takamagahara, lo que a la larga podría ocasionar inevitablemente la muerte de todo lo que existe. La luz del sol desaparece, se oculta dentro de la montaña, tras una gran roca que ninguno de los dioses, ni siquiera el más fuerte de ellos, puede mover. Aunque la diosa no muera, su ocultamiento significa la muerte para todas las demás criaturas que viven gracias a la luz y, por tanto, la muerte parcial de los ciclos solares, día, noche, y lunares, estaciones. La imagen ilustra a la perfección el único sentido que el verbo ihakakuru, literalmente ocultarse en la roca, posee hoy en día. Es decir, morir, en referencia directa a los túmulos que cubrían los cuerpos de los muertos en una etapa temprana de la sociedad japonesa. Los túmulos y posteriormente las colinas y montañas con puertas de roca que se forman en morada transitoria o eterna de los muertos aparecen también en numerosos poemas de Manyochu, como se puede ver en los siguientes poemas fúnebres. Como se ha dicho antes en relación con el mito de Izanami, la muerte ritual y por tanto reversible de un dios o de una diosa establece los ciclos de vida en las sociedades agrícolas de las sociedades primitivas. A la muerte sigue inevitablemente un acto de creación o de procreación. De esta manera se garantiza la continuidad de la vida y su celebración se transforma en rito. Un comportamiento similar al de Amaterasu presenta el dios hitita Telepinu. Según otras versiones, es el dios solar
que se oculta debido al disgusto que le habrían ocasionado los hombres, lo que causa una serie de desastres que pone en peligro la vida. Después de una búsqueda infructuosa, la diosa madre logra encontrar a su hijo y envía una abeja para que lo despierte. Telepinu se enfurece de tal manera que provoca un sinnúmero de calamidades que aterran a los dioses, quienes deben recurrir a la ceremonia mágica para aplacar su ira. Aunque el comportamiento de Telepinu no es equiparable al de la pacífica Amaterasu, la historia posee ciertas características evidentes, similares a la del mito japonés, pues la desaparición del dios implica igualmente la muerte, mientras que para invertir la acción los demás dioses deben efectuar un ritual mágico, en este caso de purificación, que logre hacer que la vida recupere su ritmo habitual. Telepinu es como Amaterasu, un dios de la vegetación, cuya desaparición, muerte ritual, acarrea los mismos resultados desastrosos para la vida cósmica. La ceremonia de los dioses. Se reunieron entonces las 800 miríadas de dioses para idear un plan que lograse sacar a Amaterasu de su escondite, y se repartieron las tareas, juntaron a los gallos de la vida eterna y los hicieron cantar en la oscuridad, cogieron las celestiales rocas del celestial río Yasu y el hierro de la celestial montaña de minerales, llamaron al herrero a Matsumara, pidieron a Ichiko Ridome que fabricara espejos, y a Tamanoya las joyas de la cinta con las 500 joyas Yasaka. Pidieron a Ame no Koyane y a Futodama que ejecutaran la adivinación con el omóplato de un ciervo celestial y con madera celestial de Jajaka del monte Kagu. Arrancaron de cuajo el árbol Sakaki y colgaron de sus ramas las joyas Yasaka, el espejo Yata y las ofrendas blancas y blandas y las ofrendas verdes y blandas. Futodama sostuvo las ofrendas sublimes, mientras Ame no Koyane pronunció las palabras rituales. Tachikarawo se ocultó al lado de la puerta y Ame no Usume se arremangó y se ató las mangas con Hikage. Se coronó con Masaki, hizo un ramo con hojas de bambú, colocó un cubo vuelto junto a la puerta del celestial casa de las rocas y saltó sobre él para que retumbara. Ejecutó un canto de posesión divina, mostró los senos y se bajó la falda hasta mostrar el sexo. Entonces retumbó la alta planicie celestial por la risa conjunta de las 800 miríadas de dioses. Buenas noches. La repartición de las tareas. Buenas noches. Oh, buena noche.